Bienvenidos a este espacio del Café Charlado que coordinamos desde Pereira, Colombia. El objetivo principal del Café Charlado es hacer una presentación sencilla y amena sobre temas espirituales que motiven y estimulen el desenvolvimiento de las personas, hacerse preguntas fundamentales, hallar sentido a la vida y a la existencia, logrando un nivel de entendimiento o apertura de la conciencia. Por lo menos no seguir viviendo y pensando y actuando de cualquier manera. Esta actividad es patrocinada por CAF, que es un camino de desenvolvimiento espiritual apto para todos. Tiene como objetivo invitarnos al conocimiento de nosotros mismos, que es el título de la charla de hoy, imagínense. Y el progreso armónico de nuestra relación con la vida, con nuestros semejantes, el mundo y lo divino. Sus miembros, sus integrantes, son miembros de CAF. CAF nos permite realizar nuestras posibilidades según nuestra voluntad y nuestras características, respeto supremo al individuo en sus comprensiones de trascenderse, sin juicios ni dogmas, ni adoptando doctrinas inamovibles. Estas actividades de extensión acompañan a las personas que deseen ampliar la idea básica de CAF o temas espirituales y todo lo que conlleve profundizar nuestras relaciones a un nivel trascendente. Puede manifestar su deseo de ampliar conceptos al respecto escribiéndonos al chat, que está disponible. Bueno, con respecto a la presentación de hoy y nuestro tema de Café Charlado, conocerse a sí mismo, está a cargo de Marcelino Prats de Bogotá, Jairo Arbeláez de Pereira y Marta Romero de Bogotá, que son miembros activos de CAF. Y los puntos básicos de esta presentación serán la importancia de conocerse a sí mismo, a cargo de Marcelino Prats, dificultades que afrontamos para conocernos a sí mismo, a cargo de Jairo Arbeláez, y herramientas para instaurar el proceso de conocerse a sí mismo, a cargo de Marta Romero. Cada facilitador o ponente dispondrá aproximadamente de 30 minutos, eso es flexible, donde nos ponen en contexto del tema que van desarrollando, implementando una dinámica participativa con todos los asistentes de la actividad. Los ponentes pueden hacer pausas activas para estimular la intervención de la audiencia y generar una comprensión adecuada del discurso. Las personas que deseen participar levantan la mano o escriben en el chat y sí les recomendamos intervenciones máximas de 3 minutos. Los moderadores estamos pendientes, leyendo las preguntas que se hagan por el chat o dando la palabra. Y proponemos para todos un ambiente de respeto, fraternidad, ecuanimidad, donde se evitan posturas rígidas, dogmáticas, ni juicios primarios. Nos dirigimos unos a otros por el nombre sin ningún título o distintivo de ninguna naturaleza. Al cierre de la actividad se compartirá un enlace de una encuesta de satisfacción y donde se puede consignar el anhelo de ampliar más conceptos sobre CAF. Bienvenidos a la actividad. Muchas gracias por venir. Vamos a generar el ambiente fraternal más amplio posible. Entonces le doy la palabra entonces a nuestro principal ponente, el primer ponente, que es Marcelino Prats. Ya, muchas gracias, Jorge Osvaldo, y a todos buenas tardes. Bueno, me encargaron de charlar con todos ustedes acerca de la importancia de conocerse a uno mismo, ¿no? Dentro del
contexto de un camino de desenvolvimiento. Yo pienso que todo el mundo está dentro de ese contexto de una u otra forma, pero entiendo que en el caso nuestro pues se da especialmente. Entonces el conocimiento de sí mismo no sería algo estático, sino que sería algo que deviene junto con la vida. En la medida que se va expandiendo el estado de conciencia, uno iría conociendo más de uno mismo, y lo podríamos imaginar como una espiral ascendente y progresiva de ampliación de la conciencia, es decir, que sería más bien un proceso. Entonces me gustaría comenzar preguntándoles, ¿qué le dicen estas imágenes? A ver, la idea es que entre todos vamos aprendiendo un poquito más acerca de la importancia que tiene el conocerse a sí mismo. En la imagen de la mitad hay ciclos de 12 horas, pero a veces decimos que hay ciclos en la vida, pero cuando se da un ciclo no se da siempre igual. Y me llamó la atención esta imagen porque pone cada ciclo de 12 horas, pero con una dimensión distinta. Perdón, Marcelino, yo creo que no vemos la imagen. De pronto, la siguiente diapositiva. ¿La siguiente? No, sería primero hablar de la espiral y de la del medio, la del reloj y la de la galaxia. Ok, entonces estamos allí, gracias. ¿Qué relación hay de esto con el conocimiento, la importancia que tiene conocerse a uno mismo? ¿Quieren comentar algo? Si no, pasaríamos a la siguiente. Entonces pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Enrique. Allá. Entonces, cuando ingresé al camino, lo primero que me dijeron, me hablaron de un compromiso. Ese compromiso era conocerme a mí mismo y aprender a expandir mi amor. Al comienzo lo podíamos ver como si fueran dos cosas distintas. Bueno, primero yo me tengo que conocer para después expandir mi amor. Luego vimos que se desarrolla esa relación en los dos sentidos al mismo tiempo. Lo podemos ver en la relación que tiene una madre con su hija, un padre, una madre con sus hijos, o un profesor con sus alumnos. Uno no es profesor, sino en relación, o la madre aprende a ser madre, se conoce a sí mismo, va descubriendo la importancia que tiene ser madre en la relación con sus hijos. Si quieren comentar algo de esta imagen, si no, pasamos a la siguiente. Entonces encontramos que hay una relación entre, encontré esta imagen de un átomo y el sistema solar, que es muy similar. Es decir, que podemos ver que un individuo, el microcosmos y el macrocosmos, tendrían los mismos principios. Es decir, que en la medida que uno se conoce a uno mismo, también conocería un poco más de todo lo que existe. Había un video del macrocosmos al microcosmos que no lo pude bajar como video, pero habla de potencias de 10 y va marcando cómo de 10 en 10 se ve a 10 centímetros algo de la Tierra, a 1 metro, a 10 metros, a 100 metros, a 1000 metros, así, en forma positiva, y en forma negativa, mirando desde los 10 centímetros, 1 centímetro, quitándole ceros hasta ver cómo está formado el átomo. Y llega un momento que la forma, el átomo y como está el cosmos, tiene parecidos muy grandes. Es decir, en esta otra imagen vemos que el ser humano, el ambiente del ser humano en realidad sería, en la medida que se va expandiendo,
sería todo el cosmos. Ahora tenemos un centro, un núcleo. Cada ser humano tiene una individualidad que es única y es irrepetible. Si bien tenemos los mismos principios que el todo y estamos unidos a todos, tenemos esa posibilidad de tener esa individualidad y de expandirla cada vez un poco más. Es importante porque no puedo expandir la noción que tengo de mí mismo de cualquier manera, sino que lo tengo que hacer en forma armónica, ¿no? Y seguiría expandiendo cada vez un poco más. Pero encontramos una cosa, que por más que se expanda, siempre habría límites que trascender. Pero si yo trasciendo de golpe todos los límites, sería algo que me desarmonizaría totalmente y no sabría qué hacer. Es decir, que es un trabajo de conocer cuáles son los propios límites para en forma progresiva irlos trascendiendo. No sé si alguien quiere comentar algo más de todo lo que hemos visto hasta acá. Lo pueden hacer con tranquilidad, porque la idea es que charlemos todos. Las imágenes no son sino para, a través de ellas, que todos puedan expresar sus ideas. Esos límites, Marcelino, Sí, parten desde nuestra misma forma de ser. Las barreras mentales. ¿Podría ampliar de pronto un poquito el concepto? bueno, sí. Al comenzar a trabajar espiritualmente, uno tiene conciencia de un radio de estabilidad, de que uno no está solo. Yo participo con todo lo que pasa en el medio donde yo vivo, ¿no? Y todo lo que se vive ahí, de una u otra forma, también afecta a lo que yo estoy viviendo. Ya la comprensión o la importancia que pueda tener del conocimiento de mí mismo. Es distinto si yo nazco en, no sé, en la China a nacer en Cuba, no sé, o a nacer, son ambientes distintos que lo condicionan a uno de alguna forma. La idea de romper los límites sería más bien conocerlos primero antes que romperlos. Porque últimamente vamos expandiendo cada vez más nuestro radio, porque nosotros estamos viviendo acá, pero sabemos lo que pasa en Cuba, en China, en muchas partes. Llega un momento que alguien decía que podíamos tener como radio por lo menos todo el planeta Tierra. Pero a veces se nos puede desarmonizar nuestro proceso. A veces, no sé si les ha pasado cuando uno escucha noticias de acá, de allá, de allá, de allá, que llega un momento que dice, no, momentico, vuelvo y estoy conmigo mismo un rato. Es decir, que necesitamos tener un orden dentro de algunos límites, pero es bueno conocer esos límites y saber que esos límites nos van condicionando en alguna medida y que en alguna medida los puedo ir rompiendo. Y no solamente a las personas que estamos en un camino espiritual, sino a todos los cambios que se van dando en la sociedad, por ejemplo, con la relación con los sexos, todos los cambios que se están dando con la juventud, nos hace que cada vez esos límites se vayan expandiendo un poco más. No sé si quiere comentar algo más. Sí, gracias. Yo sí quisiera comentar algo. Probablemente ni siquiera sea necesario romper esos límites, porque como muy bien dijo Marcelino en el anterior comentario, de pronto si todos esos límites desaparecieran simultáneamente, pues no sé, caería uno de pronto en una locura o quedaría un poco fuera de base o bastante fuera de base. Yo creo que no se trata de romper los límites. Yo creo que ya es bastante
digamos, es suficiente con darnos cuenta que estamos enmarcados dentro de esos límites. Porque es que la mayoría de la gente no se da cuenta de ese detalle. Entonces, si uno no se da cuenta que sus patrones de pensamiento, que sus sistemas de creencias, que son heredados en su mayoría, pero también adquiridos por uno mismo en el proceso de la vida, si uno no se da cuenta de que está dentro de esos sistemas de referencia de espacio y de tiempo y se identifica con ellos, pues ahí es donde empieza la gente a matarse por religiones, por política, por ideologías, contra el vecino, porque está la identificación, temas de género, con ese marco que me correspondió, digamos, al azar o no sé, está la identificación que se pierde totalmente la libertad. Entonces yo diría que no hay que romper los límites, hay que darse cuenta. Y una vez que uno se da cuenta, pues uno sigue ahí, porque ¿qué hacemos? ¿Sí? Yo igual estoy en Colombia, en Bogotá, sexo femenino, tuve una educación, hablo un idioma, pues no hay escapatoria, pero seré una persona muy distinta si soy consciente de esos patrones de comportamiento y de esos sistemas de creencias, así no me doy cuenta. Y eso es lo que hace la diferencia y creo yo que de eso es que, de lo que se trata. Gracias, María Marcela. No sé si alguien quiere comentar algo más. Consuelo Jiménez levantó la mano. Sí, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo y también me parece muy importante que en el conocerse a uno mismo tenemos que empezar es por la relación que creamos con nosotros, que creamos con nosotros mismos. Porque esa relación que creamos con nosotros mismos es como la relación más real, la más auténtica. Y es a partir de esa relación en que yo me empiezo a relacionar con el otro. Es a partir de la relación que yo tengo conmigo, donde parte mi conocimiento y donde puedo encontrar el límite o puedo encontrar cómo me voy a relacionar con esos límites. Entonces, el comentario es ese, ¿no? Como que el conocerse a uno mismo va muy bien con el relacionarse con uno mismo. Ese conocerse a sí mismo es amarse a sí mismo. Yo creo que va unido la idea del conocimiento con la idea de expandir su amor. Uno, lo que va conociendo se va transformando en parte de uno, ¿no es cierto? Y es una forma de amar, el ir conociendo, es una forma de irse uniendo a algo más grande y eso sería ir amando, me parece a mí, pero no sé si alguien quiere comentar algo acerca de eso. Jairo levantó la mano. ¿Aló? Sí, señor, se le escucha. Así que muy acertada esa imagen de la espiral, porque ese trabajo de conocerse a sí mismo es inacabable, yo creo, es un proceso de desenvolvimiento permanente. Entonces, no pensar pues que tiene unos límites, sino que son posibilidades realmente muy grandes en todos los niveles. Y interesante es estar en ese proceso, ¿cierto? De estar desenvolviendo todas esas posibilidades al máximo. Gracias. Claro, y al cambiar de medio, uno se da cuenta que hay límites que van cambiando. Yo en una época almorzaba y tomaba una copa de vino con el almuerzo. Cuando llegué acá, en la residencia, nos daban un vaso de leche y un jugo. Entonces un compañero que estaba conmigo se me quedó mirando, ¿no? Mirando la leche y el jugo, no entendía, ¿no? Pero bueno, era el momento de cambiar algunos límites por otros. Y se va dando en la vida y poco a poco uno va ampliando esos límites. Quizás el trabajo grande es conocerlos y en la medida que los conoce uno se pueden ir ampliando. La idea es que quizás
creemos que sabemos quiénes somos. Y la idea sería que cada día, si uno va viviendo lo que la vida le va poniendo, se va expandiendo esos límites de manera que cada día uno sería algo distinto que el día anterior. Ya no sería la misma persona, ¿no? Como decía Jairo, creo, es un proceso que no terminaría nunca, y esa persona que era ayer, mañana ya va a ser otra. ¿Quieren comentar algo más de esto o pasamos a la siguiente? Marta levantó la mano. Marta, bien Yo puede. quería complementar ante la pregunta de Marcelino y de Osvaldo sobre la relación con la expansión del amor. Como alguien decía, todo esto uno se va dando cuenta en la medida en que se relaciona, ¿cierto? Y en la medida en que uno se relaciona con otros y va comprendiéndose, va comprendiendo a los otros y ahí va dando pasitos y pasitos para ampliar su concepción del amor. Mientras uno está tan metido en uno mismo, pues solamente cree que el amor es lo que uno concibe. Pero cuando uno va ampliando su conciencia, va descubriendo al otro también y el amor se va expandiendo y va descubriendo todo lo que lo rodea. Gracias, Marta. Alejandra levantó la mano. Sí, está bien. Buenas tardes a todos. En relación a las imágenes, y qué pena, es que casi que no encuentro dónde levantar la mano. Retomando el espiral, por ejemplo, que había en la primera imagen, y todos estos aspectos que han tocado hasta el momento, me parece muy bella esa imagen del espiral desde el centro hacia afuera, porque es como irse expandiendo esa relación con todo, con todos, cómo ir validando la experiencia, cómo ir reconociendo precisamente esos aprendizajes que uno realiza, además en ese conocimiento de sí mismo, pero compartido, que uno no está aislado, sino que es en conexión con todo y con todos, pero sin salir de ese centro interior, que es lo que me parece muy bello de esa espiral. Gracias, Alejandra. Yo no sé si le parece, seguimos con la siguiente, porque aparte de nosotros hubo gente que pensó bastante acerca del conocimiento de sí mismo a través de toda la historia, los griegos, todos. Pero en Freud, él descubrió algo, descubrió que todo lo que nosotros reprimíamos y no expresábamos, entonces iba quedando guardado en el inconsciente o en el subconsciente o en el inconsciente. Del trabajo, él decía que desde el inconsciente está guardado todos los instintos que tenemos, a veces con la relación al amor animal, que tenemos en común con todos los animales. Y él, en una sociedad en 1800, que era muy reprimida y que tenía valores racionales, lógicos, morales, que se oponían a los valores instintivos, él destapó eso y le tocó luchar mucho con expandir o romper los límites que había en la sociedad en ese momento. Alfred Adler, esto yo lo saqué de un librito de Viktor Frankl, decía, él fue seguidor de Freud y sabía que Freud fue un genio porque aportó algo que es para toda la humanidad. Pero él decía que con esa lucha que él tenía con la sociedad de ese momento, él se quedaba mucho en la voluntad del placer. Y eso lo limitaba a él en todas sus funciones. Es decir, digamos que él veía que el sentido de la vida estaba dado por la voluntad de placer. Y Adler le agregó algo, se separó de Freud, dijo que
en realidad lo que le daba sentido a la vida era la voluntad de poder. De poder, yo creo que si uno lo toma en el buen sentido, sería la capacidad de crear, creadora del ser humano, ¿no? Que es capaz en ese momento hasta de salir de la Tierra y llegar a otros planetas y volver y llegar con la misma nave al mismo sitio. Es algo que no es un milagro, que es trabajo del ser humano. Y él, sin negar lo que descubrió Freud acerca de la expresión de lo que sería el amor de autoconservación, de autodefensa, de autotracción, de autosatisfacción, que nosotros lo vemos en los primeros 4 rayos del amor instintivo que reconocemos y nos damos cuenta que lo tenemos. Pero aparte de eso, él vio todas las otras posibilidades del amor humano. En el amor humano, se acuerdan, en los otros rayos el amor se hace empático, se hace atractivo, se hace extensivo a toda la sociedad y compasivo, es capaz hasta de dar su vida por los demás. En la medida que se va conociendo, se va expandiendo el amor, que era el principio. ¿Se acuerda que habíamos dicho que era el compromiso inicial? No es solamente conocerse a sí mismo, sino es conocerse a sí mismo y expandir el amor. Da la impresión que un conocimiento siempre va unido a una fe. Bueno, para ir más rapidito, Viktor Frankl pues estaba muy de acuerdo con todo lo de Freud y también con lo de Adler. Él fue discípulo de Adler. Quizá Patricio después nos pueda hablar un poquito más de las relaciones de esta gente. Pero él dijo que si bien la voluntad de placer es lo que descubrió Freud, y eso hay que validarlo en el ser humano, también la voluntad de poder, de capacidad, la capacidad creadora, pero lo que realmente le da sentido al ser humano es la capacidad de autotrascenderse. Es decir, cuando el hombre aprende a amar por amar, descubre la verdadera amistad, se vuelve estático y hasta sería capaz de restituirse a la fuente primera de donde salió todo. Entonces vimos que en estas 3 personas, son 3 científicos, expresan los 3 tipos de amor: instintivo, humano y espiritual, de los 12 rayos del amor. Yo no sé si alguien en algún momento pudiera hacer la relación de todo esto, estaría demostrando que una enseñanza se transformaría en un conocimiento científico, si se pudiera hacer eso. No sé si quieren comentar algo acerca de esto, porque ya no me quedaría sino el último punto para las últimas diapositivas. Me gustaría solo citar a Henry Kissinger. Fue uno de los que dijo esto que voy a mencionar, pero no el único. Él decía que el mejor afrodisíaco era el poder. Digamos que con esa frase está reconciliando un poco a Freud y a Adler. Claro, el poder tiene de todas maneras distintas variantes, ¿no? Cuando uno habla de poder creativo del ser humano es una cosa, y hay otros tipos de poder. Pero si les parece, para terminar, para no quedarnos demasiado tiempo, yo encontré entonces en el Jorge Wassenberg, que ha dicho que la importancia de conocerse a sí mismo, digamos, estaría dada porque los buscadores de Dios siempre lo han encontrado en sí mismos. Es decir, que hasta cuando uno busca lo más trascendente del ser humano, se está descubriendo a uno mismo. Ellos enseñaron que el camino del desenvolvimiento es individual. Y la realización espiritual es interior. Lo que veíamos de la imagen, ¿no? Del punto central de la espiral, que el ego tiene muy mala prensa últimamente, pero resulta que cuando no es egoísta, sino que es egoente, es la base, podría considerarse como la base de la individualidad. Y con respecto a los límites, más que quebrar nuestros límites, decía el señor Jorge,
necesitamos conocer cuáles son y comprender para qué los tenemos. Cuando uno comprende para qué los tenemos, entonces eso se transforma en un elemento que ayuda a comprender cuál la importancia que tiene conocerse a uno mismo. Y para terminar les pongo estas frasecitas que recogí de unas cartas que le mandó Jorge Wassenberg a unas personas que le habían preguntado acerca de las experiencias espirituales. Y él les comenta a esas 3 personas que eso está en las lecturas de Jorge Wassenberg, lo pueden encontrar ahí. Y él cuenta todas las experiencias. Y después dice, lo que le puedo decir es que experiencias como las que le acabo de escribir, si bien son hermosas, no lo hacen a uno más sabio, ni siquiera más sensato o compasivo. Después de ellas comencé a aprender más. Y sigo aprendiendo día a día, momento a momento. Cuando es esto lo que a uno le ocurre, bien puede decir que cada día uno es una nueva persona. Y cuando llegue el momento de la muerte, será la muerte de esa persona que uno deja atrás. Ahí pueden comentar algo. Bueno, entonces, muchas gracias, Marcelino. De todas maneras, al final también podemos retomar algunos conceptos de los que expuso Marcelino para ampliarlos, si es el caso. Entonces, le damos la palabra entonces a Marta Romero. Perdón, a Jairo, que nos va a hablar de las dificultades para conocernos a nosotros mismos. Buenas tardes a los que han llegado últimamente. Este aspecto de las dificultades en el autoconocimiento pues es algo bien, un poquito complicado, y quería, pues si alguien quiere intervenir en cualquier momento, pues lo puede hacer para que hagamos de esto una charla donde pues descubramos más y más dificultades que nos pueden ayudar a superarlas. Y pues al respecto yo quería decir que conocerse a sí mismo es algo bien difícil. Benjamin Franklin decía que existen 3 cosas extremadamente duras. Enrique, todavía no la gráfica, por favor. Gracias. Existen 3 cosas extremadamente duras: el acero, el diamante y el conocerse a sí mismo. Yo no sé si las habían escuchado ustedes, alguno de ustedes. Mire qué tan duro que será eso, qué tan difícil. Como decir que sea una experiencia acabada es como difícil. Y Gandhi decía que conocerse a sí mismo, hacer un trabajo sobre sí mismo, es para valientes. O sea que ya mirarán pues la dimensión de las dificultades que tenemos a trabajar. ¿A qué va esto? Esa dificultad para mí implica que si nos conocemos a nosotros mismos y si somos coherentes y si somos, la otra palabra de coherencia, ¿cuál es? Si somos honestos con nosotros mismos, implicaría conocerse a sí mismo, hacer cambios en nosotros mismos. Y el problema es que esos cambios no los queremos hacer de pronto, por allá muy en el interior. Entonces ahí está el meollo del asunto. Que conocer, o sea, hacerlos conscientes en nosotros mismos,
eso no nos dejaría en paz hasta que nos hagamos esos cambios, ¿sí? Entonces, esa es de las, como de las mayores dificultades que tenemos, de ser muy honestos y muy coherentes con nosotros mismos. Si se les ocurre por allí más dificultades, por favor levanten la mano. Yo creo que... No, bueno, entonces, ahora sí, Enrique, pues por favor la gráfica. Ah, sí, levantó la mano el señor Patricio. Sí, evidentemente la tocada de este tema por parte de Jairo me ha permitido, pues, pensar un poquito en esto, ¿no? Y encontrar por qué es tan difícil o tratar de ver por qué es tan difícil. Y de pronto esto nos puede ayudar. Tenemos que pensar que tenemos una voz dentro de nosotros, que le llamamos pensamientos, pero habitualmente no los cuestionamos. Pensamos que lo que pensamos es lo que es. Entonces, por eso, ni siquiera con los propios pensamientos miramos hacia adentro. Pero escuchar esa voz que habla dentro de la cabeza de uno, es importante hacerlo lo más frecuentemente que se pueda. Si uno se mantiene allí, escuchando esa voz, sin juzgarla, es decir, escuchar la voz o los pensamientos sin juzgarlos, sin decirles que son buenos o son malos, porque eso es lo que nos dificulta a veces la introspección, el no poder dejar de juzgar. Y inmediatamente pensamos, esto sí me gusta, esto no me gusta, entonces esto sí lo hago y lo otro no lo hago. Y hasta ahí llegó el análisis, hasta ahí llegó la exploración interior. Se para. Entonces, cuando uno escucha su propia voz o sus propios pensamientos, sin juzgarlos, sin condenarlos, esta sensación le viene a uno una sensación de presencia que surge de más allá de la mente. ¿Por qué? Porque ya yo no me estoy identificando con el estar de acuerdo con algo o en desacuerdo con otra cosa. Estoy abierto. Y al estar abierto, aflora la presencia. Cuando uno escucha un pensamiento, no solo es consciente de ese pensamiento, sino de uno mismo observando el pensamiento, como testigo de dicho pensamiento. Entonces el pensamiento pierde su poder sobre uno y se disuelve rápidamente. Cuando el pensamiento se aquieta, hay una brecha de no mente ahí, porque no aquietamos los pensamientos, entonces hay una brecha de no mente, donde no está la mente ocupando el espacio de la hora. Que a eso le llamamos una brecha de no mente. Se experimenta una quietud, una paz dentro de uno. Ahí está uno tomando contacto con una dimensión intangible que es la que conocemos como el verdadero yo interior de uno. Esa quietud, esa paz interior. Porque es que la mente no es únicamente el pensamiento, sino incluye las emociones también. Y algunas pautas de reacción que tenemos nosotros. Pautas de reacciones emocionales. Y a lo mejor conviene hacerse continuamente, para hacerlo más fácil,
Estoy todavía en el tema de Jairo, de lo difícil que nos resulta. Generar un poquito el hábito de decirse uno, estoy relajado en este momento. Entonces uno descubre si está relajado o no está relajado. ¿Qué está ocurriendo dentro de mí? ¿Nos hacemos frecuentemente esa pregunta? Seguramente no la hacemos. Entonces va a ser difícil que podamos encontrar lo que buscamos, esa dimensión interior intangible que llamamos conciencia o yo espiritual. Entonces, se hace una de las preguntas esas, ¿estoy relajado en este momento? ¿O qué está ocurriendo dentro de mí en este instante? Uno llama la atención de lo que está pasando dentro de uno, porque es que uno no puede entrar a buscarla y a conocerla si uno no se la cuestiona. Entonces, interésate tanto por lo que ocurre fuera de ti como por lo que ocurre dentro de ti. Si ustedes revisan, nosotros nos ocupamos más de lo que ocurre fuera de mí que lo que ocurre dentro de mí. Entonces, interésate tanto por lo que ocurre fuera de ti como por lo que ocurre dentro de ti. Dirige tu atención hacia adentro. ¿Qué pensamientos estoy produciendo? Preguntarse uno. ¿Qué sentimientos tengo? Cuando uno se cuestiona, ¿qué sentimientos tengo? No, si el sentimiento ya yo doy por sentado que tengo razón por el sentimiento que estoy sintiendo. Entonces, ni siquiera evalúo esos sentimientos míos, ni evalúo los pensamientos míos. Observarse resistiéndose a la hora, porque es que uno a veces se resiste a la hora. No se da cuenta, pero se resiste. Sin embargo, con la práctica, como había pensado, les había dicho, que uno cree que es difícil porque es que uno no le gasta tiempo a eso, no le gasta energía, no le gasta esfuerzo. Y eso demanda esfuerzo, energía. Y demanda que uno, ¿cómo era que decían por ahí? Se baje del pedestal. Se baje del pedestal porque ahí descubre uno que la soberbia de uno dice, no, es que lo que yo digo es que yo tengo razón. Ya yo lo que te lo digo porque yo lo sé. Y cosas de ese estilo. Ahí está uno en el pedestal. Entonces, yo creo que esto es importante. También preguntarse, ¿qué crean los pensamientos que yo tengo? Cuando tengo un pensamiento negativo, ¿qué estoy creando? ¿Qué es lo que yo estoy generando cuando tengo esos pensamientos o de odio o de rechazo? ¿No? Esos pensamientos. O de culpa, cuando siento culpa, reviso mis culpas. Cuando uno descubre sus culpas, las revisa, deja de culparse. En fin, una serie de preguntas que uno debería hacerse. Por eso hablábamos de darle el mismo tiempo a lo que le ocurre a uno por fuera que a lo que le ocurre a uno por dentro. Otra cosita, y ya termino, y perdonen que me he extendido un poquito. No, gracias. Muchas gracias por esa intervención. Escuchar la voz que habla dentro de tu cabeza. Hazlo lo más frecuentemente que puedas. Mantente allí. Hablábamos de la necesidad de escuchar esas voces. Ahora, el factor primario de la creación es la conciencia. Es decir, de dónde se parte la actividad creativa o creadora. La actividad creadora o creativa parte de la conciencia. Eso se refiere a nuestro ser espiritual, de ahí parte. Nuestro estado de conciencia crece
cuando partimos de allí y eso que sentimos como una intuición y lo llevamos a un pensamiento, después le imponemos una acción, una energía, un trabajo, y ahí empieza la actividad creativa. Le cerró el audio, Patricio. Cerró el micrófono. Ya. Ya. Ah, bueno, perdonen. Entonces decía que las capacidades de responder como un acto creativo, abrirse a esa conciencia interior, eso es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo no es un conocimiento de información, es un conocimiento de sentir profundo. Yo el espíritu lo tengo que sentir. El espíritu no tiene forma de racionalidad objetiva exterior, no. El espíritu es, por eso aflora como un presentir, un presentimiento, un sentimiento previo. Y al partir de ahí, se inicia el proceso creador. Y solamente voy a ser consciente de quién soy cuando partiendo de allí haga mis creaciones y vea mis creaciones. Cuando partiendo de esa conciencia, yo le imprima esa actividad para generar lo que esa conciencia me está diciendo y materializarla, hacerla un hecho. Ahí me estoy conociendo a mí mismo. Antes no, porque estoy partiendo de lo que es mi esencia, que es la conciencia, el espíritu. Y cuando esa se está manifestando y está concretándose en hechos, es cuando soy consciente de quién soy. Perdonen, disculpen, me extendí un poco, pero no sé, con la observación de Jairo me vino Inspiración. un poquito de algo de eso, sí. Señor Jairo, Ricardo levantó la mano. Sí, espera. Sí, muy buenas tardes, y primero quiero agradecer a Enrique, que fue el que me invitó, vi la invitación, y quiero también ordenar un poquito mucho de lo que han dicho, porque eso me ha hecho mucho efecto. Sí. Lo último que dijo Patricio sobre mirar mucho hacia adentro más que hacia afuera, ¿sí? Y lo que dijo también María Marcela con esa carga que llevamos de siglos, milenios atrás de creencias y de que como estoy o como vivo aquí en este sector del planeta, pues tengo ese pensamiento, ese tipo de cultura. Entonces, mirar hacia adentro, mirar cómo reacciona nuestra mente. Lo que he visto en mí mismo es también cómo estoy reaccionando físicamente, entre mental y físicamente, cómo reacciona mi cuerpo cuando oigo, por ejemplo, una noticia que no me gusta o que sí me gusta. ¿Qué genero en mi cuerpo? ¿Qué químicos empiezan a aflorar ahí? Y si es a veces es como de rechazo y casi que de odio, bueno, no de odio, pero sí un rechazo o de alegría. Entonces, ¿qué estoy sintiendo en el cuerpo? Entonces, eso me ha ayudado mucho para centrarme en mis reacciones y cómo los puedo analizar y conocerme, y cómo puedo organizar, digamos, esa forma de vida, ¿sí? Y a ver si me acuerdo de otras cosas. Bueno, pero en ese momento lo que me alcanzo
organizar un poquito. Entonces, y muchas gracias. Gracias. Bueno, para continuando con este tema y tratando de dilucidar esas dificultades, quería poner estas gráficas para que entre todos ustedes me ayuden a interpretarlas en relación a estas dificultades de autoconocimiento. ¿Cómo podríamos interpretar esa culebra que se hace un nudo sobre sí mismo, como mostrando la mente encerrada en sí misma, o como estos prehistóricos que de pronto a veces repetimos mucho esa experiencia de no escuchar y de estar tan ocupados y utilizar mal el tiempo, las energías, la vida? ¿Qué les insinúa a ustedes estas gráficas? ¿Quién quiere decir algo? Marcela está que habla. Y yo veo ahí un claro llamado a callar. En el tema de la serpiente que se hace un nudo sobre sí misma, pues la mente tiene que silenciarse para darse cuenta en qué está pensando, ¿no? Las 10 palabras del desenvolvimiento espiritual que José Fernando nos presentó tan bellamente hace poco, comienzan por callar, y yo siempre he dicho callar ¿para qué? Para poder escuchar. Porque los seres humanos no escuchamos, o sea, primero no nos escuchamos a nosotros mismos y la propia mente termina en sus enredos, enredada, y no nos damos cuenta. Y por otra parte no escuchamos a los demás como esa caricatura genial, no escuchamos a otros, así nos traigan la solución maravillosa de la rueda, no le paramos bolas a los demás, y eso es porque no sabemos callarnos. Y quería era recordarles que Sócrates, hace más de 2000 años, respecto de conocerse a sí mismo, dijo, conócete a ti mismo. Él no dijo, cámbiate a ti mismo. Y creo que parte de esa serpiente enredada es que nos ponemos metas demasiado grandes que hay que cambiar y transmutar y transformar. Pues sí, eso se da, pero eso se da espontáneamente. Es decir, cuando yo llevo luz a una pieza vacía, a una pieza oscura, automáticamente, sin ningún esfuerzo, yo veo lo que hay ahí. Y cuando yo veo lo que hay ahí, pues yo ya sé lo que hay ahí, lo que hay que votar, lo que me sirve, lo que no me sirve, lo que me gusta, lo que no me gusta. El esfuerzo el esfuerzo es simplemente, desde mi punto de vista, darnos cuenta. Conócete a ti mismo. Es eso. No es cámbiate ni, no, date látigo, no. Compárate con los demás, no. Callémonos en la quietud y en el silencio del cuerpo y de la mente para darnos cuenta de qué nos estamos diciendo a nosotros mismos y para escuchar a los demás también. Eso era. Gracias, Marcela. Marta Cecilia. Bueno, Jairo, le agradezco mucho las imágenes que colocaste. Nos han llegado a plantear muchas cosas. Pues lo que dijo Patricio, lo que dice la oradora, o sea, la cuestión es la siguiente. Hay dificultades en el autoconocimiento, pero eso depende del nivel de conciencia de las personas. Cuando la persona tiene un buen nivel de conciencia, pues lo que ustedes dicen, uno se autoanaliza, mira la parte interior, no mira la parte exterior. Pero hay otras personas que están en el exterior. Entonces hay personas, inclusive la misma religión, sus creencias, sus pensamientos. Entonces no es tanto que estén ocupadas, sí están ocupadas, pero no sacan el tiempo porque no les interesa. Porque si tiempo sí hay, tenemos 24 horas y uno siempre saca tiempo para lo que quiere y necesita. Pero esas personas están cuadriculadas, inclusive todavía hay personas que todas estas filosofías de la nueva era la cuestionan, inclusive religiones que cuestionan estas filosofías. Entonces hay personas que no están viendo para adentro, sino que la parte externa, la religión, entonces piensan inclusive que cosas de estas es pecado. Entonces eso como directamente a nivel de conciencia, cuando la gente está preparada, el maestro aparece.
y todo es perfecto y correspondiente, como yo digo. Pero si la persona está en un nivel bajo de conciencia, usted le diga, la gente no va a entender porque tiene sus paradigmas, tiene sus cosas. Entonces yo pienso que depende, o sea, eso depende de sus creencias. Para mí es directamente a nivel de conciencia. Y lo bueno de este grupo me encanta porque pues estamos hablando la misma filosofía. Si traemos, por ejemplo, yo me traigo a mi madre, mis hermanos acá no van a entender el tema. Entonces cada uno está en el lugar que debe estar. Y si están ocupados, no puede ser por el tiempo, sino porque no quieren escuchar y no están interesados, sino no están listos, simplemente no están listos. Gracias, Marta. La serpiente que se hizo un nudo con su propio cuerpo es una imagen que usaba un maestro budista llamado Naropa por allá en el año 1100. Y él enseñaba cómo el ser humano queda atrapado en sí mismo por no conocerse, por la flojera. Ahora Patricio nos hablaba de que se necesita un esfuerzo, un trabajo, un método. Y este maestro budista nos decía que había que exigirse y era fundamental hacer un trabajo sobre sí mismo. Decía con estas palabras, es un trabajo de la mente sobre la mente. Es esa capacidad que tiene el ser humano de autoobservarse, de reflexionar. Entonces, es bien interesante esa parte. Entonces, esta representación de ese nudo, de esa confusión que tenemos en la mente, pues producto de muchas cosas, de programaciones culturales, genéticas, familiares, que nos impiden conocernos. O sea, yo creo que de aquí salen muchas raíces de lo que son las dificultades para autoconocernos, ¿sí? Para mí, esta gráfica representa una raíz más grande desde mi punto de vista, que es la resistencia al cambio, la resistencia a transformarnos, a estar en el devenir. Entonces, por eso es que esta resistencia al cambio nos impide de tener ese discurso interior, nos impide escuchar con el corazón, nos impide transformarnos permanentemente, nos impide olvidar resentimientos, todas esas cargas emocionales del pasado. Nos impide amar por amar y mucho más que como quedarnos sin esperar resultados. O sea, siempre estamos esperando resultados porque tenemos esa grabación. Entonces, nos cuesta mucho hacerlo de una manera muy amorosa, muy desinteresada. La dificultad para recibir retroalimentación es otra de los aspectos bien importantes de la resistencia al cambio. O sea, como ya de hecho estoy prevenido y no quiero cambiar, entonces con alguna retroalimentación que vamos a recibir, pues ya nos estamos defendiendo mi posición, mi punto de vista, y esto no favorece la relación. O sea, estamos pensando en nosotros mismos y no como en un bien común, ¿sí? La resistencia al cambio es el reflejo del encierro en nosotros mismos. Eso nos hace temerosos, desconfiados. De ahí que podríamos sacar los apegos. O sea, muchos apegos tienen que ver con eso. Y nos volvemos inseguros. Entonces queremos estar sobreseguros y por eso nos asustan los continuos cambios. O sea, le sacamos el cuerpo a lo desconocido. Lo desconocido es horrible. Entonces mejor nos aseguramos con todos esos seguros de vida, estar sobreseguros y llegar a un punto en que ojalá nadie me cambie lo que ya logré, ni me lo quite, ¿sí? Entonces por eso es tan doloroso, tan duro, tan difícil, pues cuando hay que hacer un cambio rápido, cuando la muerte, todas estas experiencias difíciles, pero que no estamos preparados para vivirlas.
Entonces, lo que considero más grave de esta resistencia al cambio, y aquí sí es como en los términos psicológicos, es el autosabotaje. O sea, nos autosabotamos, nos autoengañamos nosotros mismos. De ahí lo de la culebra en ese nudo. O sea, a sabiendas de que podemos estar bien, felices, libres, lo paradójico es que preferimos seguir esclavos, seguir encerrados en nosotros mismos. Entonces, es como que preferimos darnos el gusto pensando en nosotros mismos, pero no en el bien común. Podríamos decir que a nivel micro, pues cuando con este encierro a nivel micro pasa también a nivel macro, en el sentido de que nos hacemos daño a nosotros mismos y también le hacemos daño al planeta y a los demás. ¿Por qué? Porque eso lo sabemos. Pero ese es tan fuerte, ese autosabotaje, que lo alimentamos. Esta parte es muy psicológica, pues Patricio ya habló algo de esto que es bien interesante. Pero entonces, para terminar, aquí hay una tarea pues que es permanente en el conocimiento de nosotros mismos, y la clave es desenvolver ese mayor potencial que tenemos, y por eso necesitamos herramientas, ¿cierto? Que es lo que nos va a presentar ahora Marta. Y estas herramientas para trabajar en la resistencia al cambio es lo que nos ayuda a estar en una dinámica de renovación permanente. O sea, para mí la renuncia es una renovación, es una dinámica permanente para liberarnos interiormente. Entonces se requiere herramientas, saberlas utilizar. De pronto las tenemos, pero la idea es saberlas utilizar y trabajarlas. Entonces Marta nos va a mostrar pues otro panorama, pues aquí no tan drástico como el de ahora, sino como unas posibilidades maravillosas con esas herramientas. Muchas gracias. Va a hablar Patricia. No, un detallito, Jairo, perdón, un segundito, que quiero hacer alusión a eso que usted dice de la resistencia. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que nosotros creemos que sabemos lo que no sabemos, y por eso nos resistimos. Habitualmente uno dice, no, eso no me conviene, y entonces no acepto sugerencias. La resistencia es cuando uno se cree sus propios juicios, porque esto está bien y esto lo hago, y esto creo yo que me hace daño, entonces no me abro a la posibilidad real por un juicio previo que me hace resistirme. Entonces, yo a veces he sugerido esto porque en mi caso particular me funciona. Yo cambié. En mi mente no me pregunto por qué. ¿Por qué a mí? ¿O por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué tal cosa? Que eso es lo que lo lleva a uno a la resistencia. Sino que me pregunto ¿para qué? ¿Para qué me pasa esto? Cuando yo me pregunto ¿para qué? Para que yo haga esto, para que yo acepte esto, para que, o sea, la pregunta ¿para qué? Lo lleva a uno del presente al futuro. No va uno al pasado en por qué, a buscar el por qué me pasa esto, que es ir al pasado, sino preguntarse ¿para qué me pasa esto? Para que yo haga esto, para que yo lo piense, para que yo acepte lo que no estoy aceptando. Siempre va de presente hacia futuro. Y para terminar este comentario, quisiera decirles que eso es hacerse cargo de la hora, que es otra cosa clave, ¿no? El ahora lo es todo. ¿Por qué? Mire, les voy a poner un pequeño ejemplito.
lo que está en el pasado, ¿cuándo usted lo puede recordar? Ahora. Lo que recuerda fue un suceso que tuvo lugar, que ocurrió. Cuando ocurrió en el ahora. Lo que ahora está en el pasado, cuando ocurrió en el ahora. Y por último, el futuro se concretará cuando llegue el ahora, no antes. O sea, que si ustedes revisan, van a encontrar que el ahora es el rey. El ahora es el rey. El ahora es el espacio interior que llamamos conciencia, que llamamos espíritu interior. Ese es el ahora. Ahí está el ahora. Y es allí, desde donde nace todo trabajo de expansión de conciencia. Desde allí. Perdón, listo. Gracias, Patricia. Muchas gracias, muy amable. Marta, tiene entonces la palabra, por favor. Bueno, ¿Sí? muchas gracias. Pues después de todas estas presentaciones tan maravillosas y viendo que nos acompañan muchos amigos de CAF y muchos hijos de CAF también, muchos miembros de CAF, tocar el tema de las herramientas de CAF constituye un desafío porque se debe hacer todo más sencillo, lo más sencillo posible, pero no más sencillo de lo posible. Eso no lo dije yo, lo dijo Einstein. Entonces, vamos a volver simple y sencillo, de la manera más posible, el método que nos ofrece CAF para los seres humanos comunes y corrientes como nosotros. Algunos con más práctica, otros con menos práctica en el trabajo interior. Entonces la invitación es que traigamos ese ser simple de cada uno y lo traigamos para acá para compartirles la experiencia del método. Entonces, el método nos invita a varios aspectos. Uno de esos es a esta invitación que les hago de conectarnos con nosotros mismos. Ese es que no me lo sé todavía. Y esto de la pandemia, como voy a menos sitios ahora, pues se me van olvidando. Va por ustedes. No te das la importancia que mereces y vas dejando que la vida pase. Y para ti no hay tiempo casi nunca. Y nunca te regalas un detalle. Y corres por la prisa de los otros. Y llegas a tu vida siempre tarde. Y va pasando el tiempo y va pasando. Y vas envejeciendo en el paisaje. Y no se te pregunta por tu risa que se fue diluyendo con la tarde. Y siempre los demás. ¿Y para cuándo una cita contigo en cualquier parte? Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte. Y tienes tantas cosas que decirte. Pero no te pareces importante. Y siempre tú después, y siempre luego, y siempre para ti más adelante. Y siempre tú detrás, y siempre nunca, y el tiempo que se va sin esperarte. Queda contigo en un lugar hermoso, lleva una flor para identificarte, y cuéntate la historia de tu vida. Ya verás cómo vas a enamorarte. Porque no hay como tú nadie en el mundo. Porque en el mundo como tú no hay nadie. Y siempre tú después y siempre nunca. Y vas envejeciendo en el paisaje. Y siempre tus asuntos
lo primero, y déjalo pasar que no hace falta. Y acaso el mes que viene, si se puede, y el tiempo que te agacha la mirada. Y tú cuando los años lo permitan, y tú cuando esta crisis un día pase, y tú cuando se pueda en otra vida, y tú nunca, jamás de los jamases. Y el tic-tac del reloj en tu muñeca, y vas envejeciendo en el paisaje. Bravo, Martica. Sí, ven que le hemos puesto movimiento del ADN en nuestra presentación. Y los invito ahora, para los que no saben en dónde estamos y quién nos ha invitado. Nos ha invitado Pereira, donde está el Parque del Café, donde está la esencia del café. Como nosotros, si nos damos la oportunidad, olemos el aroma del café. Cada grano de café cosechado, molido, para que su esencia salga de distintas siembras, de distintas calidades que nos hacen el mejor café suave del mundo. Y es un poco a la esencia simple que nos invita el método, que nos invita a darnos cuenta que nuestro aroma y nuestro bouquet están ahí para que los podamos dejar salir y compartirlo. Y todos todos tenemos nuestro bouquet y todos tenemos nuestras posibilidades. Y ojalá nos observemos tanto que nunca nos llegue la roya. Y entonces, como decía Marcela, Sócrates decía que conócete a ti mismo, y es un poco lo que nos han invitado en esta tarde. Y nos dice y decía que solo sé tan bien que nada sé. Eso quería decir que nos abría la puerta a darnos cuenta de que conocernos a nosotros mismos también implica la gran libertad de controlarnos, de dirigirnos, de expresarnos, de ser libres. Y la libertad es el bien más preciado con el que contamos los seres humanos. Pareciera que no nos damos cuenta de esa posibilidad de llegar a la esencia que está en nosotros. Y como decía el poema, nos vamos volviendo parte del paisaje y no nos damos cuenta cómo podemos influir, cómo podemos enriquecer, cómo podemos encontrarnos desde la libertad de cada uno de nosotros. Y cuando decimos que me conozco, tengo la posibilidad de transformarme y me voy dando cuenta que conocerme es un desafío, es una aventura maravillosa, porque como explicaban en las dificultades, me da mucho miedo verme, mucho miedo, porque no sé por qué somos un poco fatalistas y creemos que lo que vamos a encontrar todos son defectos y problemas. Resulta que yo puedo transformar y permitir que mi esencia, como se decía aquí, no se trata de cambiar nada, es permitirse. Es que salgamos nosotros de ese granito de café y volvámoslo aroma, volvámoslo compartible, saboreémoslo. Entonces, transformarme me lleva desde la libertad que tengo de conocerme y me dice, pero ¿cómo?
Todos hemos pasado desde que iniciamos a decir, bueno, sí, ¿y yo qué hago con toda esta información? ¿Y para dónde cojo? De hecho, se usa mucho ahora que en las enfermedades le dicen a uno, si te duele la rodilla es que tienes problemas de autoridad, y uno dice, uy, sí, tan bueno, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Cierto? Y un poco es como empieza el desafío de la renuncia. Y fíjense que cuando hablamos de renuncia, estamos hablando de la libertad de ser. Es que todas las decisiones en la vida, todas, absolutamente todas, están, siempre tenemos que dejar algo para tomar algo. Si yo me quiero ir para Pereira o me quiero ir para Girardot, pues yo decido por dónde cojo. Y o dejo Pereira o dejo Girardot, o renuncio simplemente, consciente y libremente. A algunos nos ha pasado cuando salimos en familia que uno no quiere al lado, los esposos que no les gusta ir a la fiesta con las esposas, les toca ir, y pueden ir a la buena o pueden ir refunfuñando. Lo que nos invita a la renuncia es que nosotros somos libres de dejar lo que requerimos dejar. Y lo hacemos voluntariamente. Y cualquier método que yo use me va a llevar a dependiendo de lo que quiera buscar. Y en el caso de nosotros, uno puede buscar simplemente fortalecer el cuerpo, ¿cierto? Y eso es, tengo que renunciar a quedarme en la cama. O puedo fortalecer el poder que me lleva a querer imponerme sobre otro. Y seguramente voy a lograrlo. Pero cuando estamos hablando de un camino de desenvolvimiento, me pregunto, ¿qué es lo que a mí me impulsa? ¿Qué es lo que me impulsa? Cuando logre el cuerpo perfecto, ¿estaré completamente feliz? Cuando tenga el poder y se me vaya, ¿qué va a haber dentro de mí? Y esas preguntas son las trascendentales para poder saber qué me sostiene y qué me trasciende, de qué es lo profundo mío. Y ahí el anhelo de la libertad, de poder moverme tan libre como yo soy, tan libre como fui creado, que me he llenado, cuando Patricio decía la razón, yo siempre pienso que todos tenemos razón, una razón entre 8.000 millones de habitantes que somos, porque eso es lo que tenemos, la razoncita que hemos construido cada uno entre nosotros. Entonces, pues es una razoncita chiquita, pero mi anhelo de libertad, de ser quien soy, me mueve a poder renunciar, simplemente a dejar a no apegarme, como se decía, a las cosas que no me interesa pegarme. Y como se hablaba de que esto es un esfuerzo, si yo tomo conciencia de que esto es un proceso, y es un proceso que va a ser para toda la vida, pues va a ser mucho más fácil, porque a veces nos proponemos metas. Cuando hablamos de querer ser espirituales, uno a veces se imagina al monje del Tíbet o a Gandhi y se va por esos seres tan maravillosos, y pues ahí la cosa se le pone más difícil. Pero si uno es consciente que es un trabajo con uno y que es un proceso, uno se va a sentir parte del proceso. Y vamos a ir desarrollando la egoíncia. Esta es una palabra que apenas está empezando a construir su significado, pero que la hemos venido conociendo acá hace mucho tiempo, y que en última significa que es el amor por mí y por todo lo que existe. Es decir, yo me uno a mí, pero descubro una ciencia, pero la descubro con todo lo que existe. No es un egoísmo en el que yo me miro el ombligo solamente. Entonces, fíjense que la gota de agua que perfora la piedra no la perfora por la fuerza,
la perfora por la constancia. Y ahí es donde empieza a ser válido un método. Un método que nos permite descubrir qué me mueve a mí, desde dónde me muevo yo. Uno puede tener mística por muchas cosas, pero la mística que lo puede mover a uno es la que lo sostiene, la que está ya tan profundamente arraigada que me permite a mí mantenerme. Es esa mística que nace del alma, que nace del corazón. Y en general uno busca un método, mire cuántos han pagado, y no les digo que levanten la mano porque me tocaría la primera, pagar un gimnasio por un año para no ir. Porque uno tiene que ser un método que le sirva a uno. Un método que le permita a uno, si estoy tratando de trascenderme a mí mismo, de ir expandiendo mi conciencia, de que cada vez yo comprenda mejor el mundo, pues tiene que ser algo que no vaya al vaivén de las olas, porque la pandemia nos barrió todos los vaivenes, nos dejó caminando en la incertidumbre, y lo construido es lo que teníamos interiormente. Y sabemos que tenemos que vivir en la práctica. Esto se llama ascética, vivir lo que estamos viviendo en la práctica, en el día a día, en el momento a momento. Y la renuncia sería, uno dice, pero ¿cómo renunciar y al mismo tiempo vivir en la mística? Es que si uno termina tomando voluntariamente la decisión y lo que lo mueve es el amor, y lo que lo mueve es el deseo de comprenderse, pues la práctica va a ser simplemente necesaria, ¿cierto? Y uno va caminando por la vida con esa comprensión del mundo. Y uno va dándose cuenta que yo acepto y conozco mi condición humana. Como se decía, es que yo puedo querer hacer una cosa muy linda y quererme parecer a Gandhi, pero es que si yo me imagino sentada en flor de loto, ya me duelen las rodillas. Entonces yo voy por la vida sabiendo mi condición humana y aceptando esa condición humana. Y eso es lo que en últimas, oh, Dios mío, ¿qué me pasó aquí? No supe qué hice. Lo que en últimas me permite el método de CAF, que es un método que es individual, es decir, yo voy a mi ritmo, yo voy descubriendo mi propio avance, yo no me comparo con nadie, o no sé si es que yo no me he enterado del CAF, le dicen que hay un desenvolvímetro, que le va mostrando a uno qué tanto se está desenvolviendo, ¿no? Cada quien va a su ritmo, y eso hace que la libertad mía sea maravillosa, porque yo voy a mi ritmo, con mi comprensión, lo voy practicando. Y una vez que lo practico, que tiene de bueno el método, es que si yo lo practico, suelto el resultado, porque se va viendo, el efecto se va viendo con la práctica. No es al revés, yo me pongo esta meta y entonces no voy a ponerme metas, porque es que el desenvolvimiento es maravilloso, es desconocido, es cada día más expansivo, cosa que yo mismo casi que no puedo manejar. Y hay unas herramientas que las ponemos en conocimiento los amigos de CAF, que nos ofrece CAF, y que seguramente los que ya hemos trabajado las hemos conocido, y son simples, son herramientas muy simples para compartir. Tenemos oración, meditación, examen retrospectivo, estudio y observo mi relación. Vamos a compartir una de las herramientas que tiene CAF de manera muy sencilla y muy simple. ¿Y cuáles son las herramientas que nos ofrece CAF? Hablamos de unión, cuando hablábamos de lo que presentaba Marcelino, de que todos somos conscientes de que pertenecemos al universo. En CAF en algún momento
nos dijeron que acá puede pertenecer hasta un ateo. Y entonces eso ahí entra en conflicto las creencias de cada quien sobre distintos aspectos. ¿Qué es la unión? Cuando yo siento que pertenezco a algo más grande que yo. Cuando Carl Sagan era ateo y decía que él se sentía que no era capaz de hablar de Dios, porque él sentía que en todas partes del universo había una fuerza que él mismo no comprendía. Entonces, cuando estemos hablando de uno de los métodos de CAP, es la oración. Y algún joven con el que yo estaba hablando y le decía que uno puede decir Dios, puede decir Divina Madre, puede decir universo, me dijo, no, eso es unión con lo desconocido maravilloso, y a mí me pareció lindísima expresión, porque lo desconocido maravilloso es un poco a lo que nos está invitando la vida ahorita. Nos movió al piso, ¿cierto? Nos dijo, bueno, quédense si todos... Y láncense con la fuerza que tienen de saber que son capaces de caminar. Y nos dice que la oración es espontánea. Solamente queremos conectarnos con lo desconocido o con lo divino que cada quien considere. Y es válido porque a veces simplemente queremos un contacto directo. Nosotros muchos hemos brincado los intermediarios. Hay una oración que es vocalizada y lo valioso que tiene es que trae la fuerza de la vibración de haberse repetido por muchos siglos, por muchas personas, y tiene mucha fuerza en sí misma una oración que se vocaliza. Y hay otras oraciones que son mentales, es decir, cuando simplemente yo hago esa conexión como nos mostraban de mi mente y mi corazón y trato de alinearlas y de ponerlas en armonía. Eso es como los que pertenecemos a coro. Cuando uno está en el coro y todavía no sabe cantar en un coro, uno grita, porque como no se oye, entonces uno grita y el que oiga gritar más es que ese nunca ha pertenecido a un coro. Pero cuando uno empieza a oír la otra voz a la que tiene que escuchar, uno se va alineando. Y luego de ahí sale la armonía de la música, cuando canta en coro. Y hay otra manera de volver, de hacer oraciones cuando todo lo que hago se me vuelve una oración. Es decir, como decíamos, ahora nos ha tocado a todos como que los platos se multiplicaron en la casa y lavamos la loza y uno podría decir, no, la loza, pues mejor dicho, se creció y podríamos lavarla en contra. Yo recién casada, yo lloraba lavando los platos. Hasta que, ¿pero qué es esto? Porque a mí no me han enseñado a lavar platos. La oración operativa es que todo lo que yo haga se me vuelva una oración, se me vuelva una unión con lo divino, con todos los seres que me acompañan. Y hay un examen que se hace, otra herramienta que nos ofrece el camino, que es examen retrospectivo. ¿Por qué retro? Porque yo miro de atrás para adelante. Y no es necesario hacerlo en una hora determinada, pero se recomienda por la noche, como para que uno coja el hábito. ¿Y cómo lo veo? Me detengo, me observo, pero no me juzgo, como si viéramos una película. Observo, no me implico. Y eso me va dando muchas ideas de lo que yo quiero ir trascendiendo, trabajando, comprendiendo en mí. Porque si yo observo una película, yo no entro a juzgarla, a no ser que yo sea un entendido en el cine, pero si no, yo la observo simplemente. Y puedo hacer exámenes de para atrás de mi vida, de un minuto, de un día, de un segundo. Yo puedo decir, ¡ah! Me acabo de embarrar, ¡ah! Acabo de hacer esto bien. Y me devuelvo y lo miro, no lo juzgo. Y voy poquito a poco librándome de la culpa que he tenido, como decían,
que la tenemos por allá metida en todo el cuerpo, en el tuétano, en las neuronas, en las células, y la culpa solamente conduce a que nos estemos castigando, en vez de que estemos saliendo de esa cárcel de culpa. Me observo simplemente. Y lo otro, el otro que nos ha recomendado y que se ha puesto de moda en el mundo, decir que medito. Yo fui muy atrevida en decir me edito. ¿Por qué? Porque yo tomo lo que voy comprendiendo mío y lo voy estudiando en mí, que es el arte más difícil, como decía Patricia. Ese es un arte. Conocerme, estudiarme, entenderme, y es un arte de toda la vida, y es una aventura que podemos vivirla como si nos rastrillaran una tiza, o podemos vivirla con toda la emoción que significa encontrarnos. Y hay un lugar perfecto para hacer eso, y es hacer silencio. Solamente en el silencio vamos a ir entendiendo, porque mientras, ahí es donde la razón no se mete. La razón quiere dar razones, quiere dar conclusiones, quiere dar ideas, y el silencio es en el único lugar donde yo me voy descubriendo. Y en la medida en que voy accediendo a ese silencio, poquito a poco me voy amañando a él. Y me va gustando cada vez. Ya no hacer silencio en ciertos momentos, sino siempre. Y me invitan a que profundizo. Me conozco, me convierto en un eterno aprendiz. Me maravillo con que la vida es un milagro. Con que puedo ver un milagro en todo o no verlo en nada. Y si yo profundizo, si yo estudio, yo me intereso. Yo digo, hablemos de desenvolvimiento. Entonces leemos a Víctor Frank, nos metemos en un camino, compartimos con gente que compartan nuestras inquietudes. Bueno, poco a poco voy haciendo que el terreno quede fértil para que la semilla, como decía alguien, que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Y esa semilla somos nosotros los que aramos el terreno para que se dé. Y simplemente yo lo que les quiero compartir es que para mí, en mi experiencia, lo que más me ha servido es la alegría y el buen humor. Estar conscientes de que a veces reírme de lo que me pasa, darme cuenta que le he embarrado y ese, uy, me caí, me sacudo y vuelvo y sigo. Para mí, particularmente, ha sido maravilloso. Y el descubrimiento de quién soy ha sido la mayor alegría que yo he podido descubrir. Y agradezco haber tenido un método que me lo permite. Y entonces ahora sí, compartamos las reflexiones que tengamos cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, qué maravilla, muy amable. José Fernando estaba ansioso por mostrarnos una participación especial. Démosle una oportunidad para que exprese el complemento de toda esta charla tan interesante. Bienvenido, José Fernando. Muchas gracias, un saludo muy especial para todos y todas. Osvaldo me pidió esta semana o hace días que pensara algo sobre las creencias que podrían limitar, digamos, el autoconocimiento. Y bueno, creo que lo que les voy a proponer coincide con parte y bueno, no se contradice en nada, pues a todas estas cosas tan valiosas que todos han compartido. Entonces, un segundito. Voy a procurar ser breve. Creencias limitantes que limitan nuestro autoconocimiento.
Recuerden, no sé si alguien me ha visto pues en otros momentos, yo tengo un método para transformar creencias limitantes, para superarlas. Es un método que básicamente consiste en lo siguiente: es identificar la creencia, luego plantear cuál es el riesgo o el costo que implica tenerla, luego cuál sería la esencia o el trasfondo cierto, útil o sano que tiene esa creencia y por la cual de alguna manera la aprendimos o la asumimos. Y por último, una declaración liberadora que nos permita soltar la creencia limitante manteniendo su trasfondo cierto, útil o sano. Digamos, aquí este primer ejemplo sería el ser inmutable, o sea, la identificación. Nos identificamos con cosas. Asumir que como se percibe a sí mismo es una realidad absoluta, no cambia o no debería cambiarse. Se identifica con características y circunstancias personales y ambientales. ¿Cuál es el riesgo de esa creencia de concebirnos inmutables? No cambiar, no aprender, no ser sí mismo, no conocerse, negar retroalimentación, resignación, autoengaño. Yo diría que sufrimiento también puede ser. ¿Cuál podría ser el trasfondo cierto, útil o sano que toda creencia limitante tiene? Es útil desarrollar una noción de sí mismo, ¿sí? Eso es útil, creo que en eso no todos estamos de acuerdo, por lo menos que estamos aquí. Y la declaración liberadora que nos pueda permitir superar esta creencia limitante manteniendo ese trasfondo cierto, útil o sano sería, o una opción posible sería: soy en constante transformación, me pregunto regularmente quién estoy siendo. Entonces, alejo una imagen que asociada a esa creencia limitante, la saco de mí y traigo a mi interior e incorporo una imagen que se asocie con la declaración liberadora. Segunda posible creencia: deber ser infalibles. Asumir que debemos demostrarnos a nosotros mismos o a otras personas que estamos exentos de falla, fracaso, desconocimiento o límite. Nos cuesta aceptarnos vulnerables. El riesgo: no conocerse, bloqueo, autodescalificación, culpa, frustración, estancamiento, falsa seguridad, no experimentar, no usar, no concienciar, no ser uno mismo. Trasfondo cierto, útil o sano: es prudente protegernos de errores y riesgos, ¿sí? Es prudente protegernos de eso, más eso siempre está en lo posible. Declaración liberadora: me observo, acepto con valentía mi vulnerabilidad, la abrazo y me apoyo en ella para superarme. No tengo que ser infalible, eso lo alejo, esa infalibilidad de mí, y me acepto que a veces puedo acertar y otras veces no. Otra creencia: ser más. Asumir que eres alguien por lo que haces, produces y ganas, te reconocen, posees y consumes. No aceptarse tal como es, sintiéndose siempre en falta. Riesgo: arrogancia, vanidad, vacío existencial, discriminación, indiferencia, no pensar, no conocerse, no ser uno mismo. Trasfondo cierto, útil o sano: es valioso cultivar el ser, desarrollar talentos, orientarnos por objetivos, buscar el bienestar. Declaración liberadora: soy un legítimo otro, me cultivo, amplío mi noción de ser en participación. Alejo una imagen de esa pretensión de ser más, la disocio de mí y traigo una imagen de ese ser amoroso que se mira a sí mismo y a los demás como legítimos otros. El yo separado: se asume la ilusión como persona que se puede mover a su propia voluntad sin valorar sus relaciones, condicionamientos y posibilidades, con totalidades más amplias que lo incluyen y sustentan. Riesgo: indiferencia, resistencia y choque con la circunstancia y la vida.
No aceptar, no conocerse, sufrimiento, egoísmo, no empatizar, no aprender, no comprender, no concienciar, soledad y vacío existencial. Trasfondo cierto, útil o sano, mi cuerpo es una unidad que se puede distinguir de los demás, cuento con libre albedrío, ¿sí? Esto es cierto. Declaración liberadora, me concibo como una totalidad dentro de totalidades, cultivo mi propósito de vida en relación con el mundo. Alejo una imagen que se asocia a esa creencia limitante, la disocio y ahora traigo en mi interior e incorporo una imagen relacionada con esta declaración liberadora. Negar lo propio, que esta es la última, asumir que el hacerse cargo de sí mismo es egoísta y no acorde a lo espiritual. Riesgo, no conocerse, no cultivarse, descuidarse, disociarse de la vida, no amarse y reclamar amor, no resolver asuntos vitales. El trasfondo podría ser limitarse los intereses solo a lo personal, no separa de la vida. Sí, eso es cierto. Más, podríamos proponer una declaración liberadora, es decir, me hago cargo de lo mío prudentemente como base para mis buenas relaciones. Alejo esta creencia limitante de mí y traigo un icono y lo incorporo que me recuerde esta declaración liberadora. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Entonces, tiene la audiencia la palabra, quienes quieren ya complementar, opinar, preguntar. De antemano, excelentes presentaciones, muy motivadoras, muy profundas. Y lo importante es que nos ponen en un panorama de trabajo interior real, profundo, egoente, como decía las presentaciones. ¿Alguna participación? Marcelino. Sí, solo una cosita que me quedó sonando, y es que una referencia que generalmente tenemos para entender la importancia del conocimiento de uno mismo, sobre todo en lo espiritual, son las experiencias espirituales. Y a veces uno se puede quedar pegado a ellas, ¿no? Entonces, eso se me quedó especialmente de la lectura del señor Jorge Wassenberg, que ninguna meta es final. No buscar la realización, dice él, espiritual como una meta última sería una ilusión, porque siempre habría algo más después. Ninguna realización en sí sería definitiva, ¿no? Entonces, hay mucha gente que busca experiencias ahora, sobre todo con la droga, y eso como una necesidad de mucha gente, y muchos lo toman como experiencias espirituales que regirían el conocimiento de uno mismo a través de esas experiencias. Algunos lo ven solamente como una experiencia de relajación, otras en realidad podría llegar a ser meditación, podría ser contemplación y puede llegar a ser unión. Algunos se quedan solamente con la experiencia de relajación, pero no pasa de ahí. Y lo toman como una referencia final. Entonces es bueno cambiar la idea de las referencias, como hace Jorge Wassenberg, por la idea de un proceso. De un proceso que no tiene fin. No sé, eso cada uno verá en qué medida lo descubre, sin negar las experiencias que se puedan tener, pero no quedarse pegado a ellas. Muchas gracias, Marcelino. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? En el proceso de conocerse a mí mismo, nos puso en contexto, Jairo, que se necesita valentía, honestidad, constancia.
ser osados. Con toda esta propuesta, ¿cómo trabajamos con el dolor de empezar a buscarnos y conocernos a nosotros mismos? Osvaldo, yo estaba pensando que, pues, relacionado con eso, que hay que aceptar la parte del proceso, digamos, de superar como el sufrimiento humano. Es como aceptar algunas cosas que son parte de la vida, entre ellas la incomodidad. O sea, yo les comienzo que cuando a mí a veces me dicen, ve, José Fernando, no me gustó lo que hiciste, yo me siento algo incómodo. Y la verdad, me parece que es bueno aceptar eso, aceptar que la incomodidad también hace parte de ese reconocernos a nosotros mismos y no pelear con ella y no, sí, me siento incómodo, pero me lo permito. O sea, ahí está la valentía para uno permitirse la incomodidad que a veces aparece, bueno, no siempre. Nos podemos equivocar, mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestro pasado, las raíces de nuestro dolor, de nuestras frustraciones, eso incomoda, pero también es de valientes. Pienso que es más incómodo cargarlas sin mirarlas. Entonces, en ese sentido, pienso que eso nos puede ayudar. Hola, Sí, Jorge, ¿puedo señor. hablar? Sí, señor Aldo, mucho gusto. Hola, ¿cómo está? Un gusto igual. Bueno, muchas gracias por, bueno, primero a Jorge saludarlo, darle las gracias por su invitación hoy día. Bueno, yo le estoy hablando desde Chile, digamos. Tal vez soy el único que no es de Colombia en el día de hoy. Buena representación. Te hace por todos. No, sí. Bueno, desearles un feliz día, ¿no? Por tan de cumpleaños, ¿no? Sí. Que bueno, así que muchas felicidades, muchos cariños para usted, un gran país. Gracias. Hermosa gente. Bueno, en este espacio que compartimos, yo quisiera, algo escuché, digamos, la última parte, llegué a las 3:30, no sé si ustedes empezaron antes, o sea, perdón, a las 5:30 chilena, no sé si... pero quería contarles lo siguiente, que lo que yo logré quiero como participar dentro del diálogo, diciendo como lo siguiente, o sea, yo creo que hoy más que nunca la serie como de comentarios y aproximaciones que hace Marta en torno, digamos, acá, se visualizan como necesarios, cuando hoy por hoy ciertamente la humanidad estamos empezando ya en una relación francamente de mayor crisis en distintos aspectos que nos tocan no solamente observar, sino poderlos experimentar, a la cual también se hace referencia a ustedes, con el tema de la pandemia como un aspecto de lo que es salud pública, pero en realidad hay una serie de otros trasfondos que también van a acompañarnos por bastante más tiempo. Uno quisiese siempre que las crisis pasaran, fuesen menos dolorosas y más transitorias. Y me hace recordar uno de los sentidos fundamentales de que tocó Marta, que es el tema de la renuncia, como un aspecto casi como estratégico de pensar, de que todo está en movimiento, está siempre constantemente en un cambio que es continuo, ¿no es cierto? Y tomando lo que dice José Fernando, en torno a los obstáculos, ¿no?, que uno experimenta en la experiencia de encontrarse en una manera más franca, más sincera, en desenvolverse espiritualmente, encontrarse con ese ser íntimo e individual. Decir que quería solamente agregar que el cambio como tal es enfrentarse también a la muerte, ¿no? El cambio tiene dos caras. Una de ellas es la muerte, es dejar atrás, es abandonar, es renunciar, es perder algo. Y por otro lado, el cambio también es una promesa futura
de que algo bueno puede venir, algo bueno podemos conquistar. Entonces yo creo que en ese sentido estamos todos invitados a cultivar una actitud, que es una de las 10 palabras dentro del crecimiento espiritual, que Jorge lo ha tocado, que es el osar. Tener esa capacidad en el fondo de salirse de una máquina de donde está todo programado, por así decirlo, donde todo es predecible, para encontrarse más bien con un mundo que hay que descubrir y fundamentalmente crear o construir. Entonces, en ese sentido, como el aspecto como generativo que nosotros podemos tener desde un punto de vista espiritual, obviamente no solamente es un gran aporte, sino en el fondo es la posibilidad de hacer grandes aportes al desarrollo de un nuevo camino, tanto individual como colectivo. Pero quería como aproximarse un poco el tema de como dejar súper presente de que en realidad en el camino espiritual el tema de la muerte siempre nos acompaña, ¿no? O sea, nada es permanente, todo cambia y se construye de a poco. Muchas gracias, Aldo, muy amable. Claro, ese concepto de la muerte está, digamos, mimetizado con otra característica que se presenta como dificultad para iniciar el proceso de conocernos a nosotros mismos, que es la negación desproporcionada y sistemática de reconocer nuestras dificultades, nuestras características y estarnos justificando permanentemente. Pero ¿por qué negar? ¿Por qué esa negación? Es que la palabra, por ejemplo, retroalimentación, nos pone nerviosos. O sea, ¿es eso una situación de pronto muy cultural o es universal? Ahí hay un detalle interesante que podríamos analizar. ¿Quién podría referirse a ese aspecto? Nos negamos a cambiar lo que decíamos ahora, pero es a rajatabla. Yo creo que hay un instinto natural de protegernos, proteger aquello que consideramos nosotros mismos. Entonces, todo lo que ataque a la imagen de lo que creo yo que soy, pues lo siento peligroso. Pero, ¿cuál es precisamente el problema? Y las identificaciones. Claro. Precisamente uno está ahí atrapado por ese tipo de cosas y todo lo ve como ataque. Pero en el fondo yo creo que es algo muy natural, ¿cierto? Es un impulso como a autoprotegerse y a veces resultamos protegiendo lo que no deberíamos proteger, como por ejemplo que alguien nos invite a ser mejores, que eso es una retroalimentación. Pero bueno, así somos los humanos y bueno, y eso que es como tal vez un instinto así que biológico, es hacerlo consciente para permitírnoslo. Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Marcela. En estos días un grupo estuvo hablando sobre el Kybalión. Ayer, el miércoles, en Bogotá, en un espacio de reflexión. Varios de los que están aquí asistieron a esa charla. El primer principio hermético del Kybalión es que todo es mente. Y Aldo acaba de hablar de la osadía y alguien más habló de la osadía. Si nosotros asumimos que todo lo que interpretamos como realidad parte de nuestra mente, porque yo creo que sí, tendríamos que tener la osadía de cambiar ciertas palabras. Es decir, si yo misma de entrada me estoy diciendo, sí, bueno, el desenvolvimiento, pero poquito a poco, pero no se puede de una, pero es difícil.
hay que darse látigo, etcétera, etcétera. O sea, tendría cada uno que revisarse cuáles son las palabras que usa individualmente para referirse a su posibilidad de conocerse a sí mismo. Y vuelvo a insistir en eso. Sócrates no dijo cámbiate a ti mismo, dijo conócete. Que eso ya es demasiado, eso ya es bastante, eso es suficiente. El simple hecho de conocerse a sí mismo implica que uno se transforma, porque es que darme cuenta de algo me convierte en un ser diferente, automáticamente. Si yo no me daba cuenta de algo y de pronto me doy cuenta de algo, ¿soy la misma? No. No soy la misma, soy otra persona. Entonces, eso de que el desenvolvimiento, que despacito, que es un proceso, que nunca vamos a llegar, que látigo, que culpa, que cuidado, no. Pues si esto es lo que tenemos en la mente, no lo dude que así va a ser y nunca vamos a llegar. Ahora, el Buda se iluminó y le preguntaron, bueno, díganos algo que es estar iluminado. Y él dijo, mire, antes de iluminarme, yo caminaba, yo comía, yo dormía. Y ahora después de iluminarme, yo camino, yo como y yo duermo. Nada va a cambiar. Realmente, o sea, sí va a cambiar, pero no nos imaginemos que vamos a levitar. No, lo que va a cambiar es la forma en que vemos el mundo. Es darnos cuenta cómo estábamos interpretando el mundo que nos tenía atrapados, porque nosotros hablamos de libertad interior, pero si uno habla de libertad interior, tiene que preguntarse de qué cadenas estoy hablando yo, de qué grilletes estoy hablando yo si me planteo ser libre interiormente. Entonces, en el momento en que yo me doy cuenta de mis cadenas, de mis grilletes, pues yo creo que voy a ser un ser despierto. Y seguiré siendo la misma, pero no. Y nadie tendrá por qué darse cuenta, ni se trata de eso. Salvo yo, y en eso Patricio planteó algo interesante, la creatividad se dispara en una persona que conecta con lo que es. No es cambiar lo que somos, no es transfórmate a ti mismo, es conócete a ti mismo. En el oráculo de Delfos, en piedra habían grabado esa frase, pero completa era, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y conocerás el universo. Es otro de los principios del Kybalión, como es arriba, es abajo. Como humana yo puedo conocer lo divino porque como es arriba, es abajo. ¿Por qué me lo voy a negar? Porque no soy osada y digo, sí puedo reconocer lo divino en mí porque yo estoy abajo y lo divino está arriba y somos lo mismo. Ese libro del Kybalión a mí pues se lo recomiendo a todos. Yo siempre he dicho que si me quedara en una isla desierta, pues me quedaría con el Kybalión. Gracias. Bueno, ¿cómo les parece que nos pasamos del tiempo notablemente, pero porque ha sido muy beneficioso para todos? Agradezco todos los participantes, todos hicieron aportes maravillosos. Esta es una experiencia de vida. Y Martica nos puso una tarea muy amable por esa propuesta operativa tan práctica y tan real para continuar en este proceso. A los amigos de CAP que vinieron, también bienvenidos nuevamente para próximas reuniones. Colocamos la encuesta, Enrique, para que puedan completarla y manifestar su deseo de ampliar conceptos.